contento del recibimiento hermoso que nos han dado aquí en la provincia de Cotopaxi, venciendo cada día con mucha fe todos aquellos tabús que quieren vender al Ecuador, de que supuestamente cuando cruzamos a la sierra existiese algún rechazo cuando no es real. Cuando uno predica el amor, cuando uno camina con fe, cuando uno tiene un mensaje de paz y hace una política transparente sin hacerle daño a nadie, estos son los resultados. Y ese es el Ecuador que deseamos finalmente, un Ecuador de paz en el que se acabe la política de odio que actualmente lamentablemente nos gobierna. La ley de comunicación tiene que sufrir una reforma integral. No estoy de acuerdo con el discurso de aquel banquero que dice que todo hay que lanzarlo a la basura. No se hace patria lanzando todo a la basura. Hay cosas que se han conseguido que son importantes, que hay que mantenerlas. Y entre ellas, por ejemplo, dentro de la ley de comunicación, están los derechos de los artistas. La ley del 1 por 1 que hoy hace que en las radios exista la voz del talento nacional. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lanzarla a la basura? Entonces la ley tiene que sufrir una reforma, sí, que garantice la libertad de expresión, que acabe con la superintendencia que busca atentar contra los medios de comunicación, pero estableciendo los derechos de los artistas y algunas otras bondades que están dentro de la ley. Hemos perdonado inclusive la actitud inhumana del gobierno de no habernos concedido ese salvoconducto humanitario que le permita al expresidente Bucaram venir a enterrar a su hermano, que creo que es un derecho que no debe de serle negado a nadie. Pero bueno, esa fue la realidad. Hoy continuamos con nuestra actividad como a mi tío le hubiese gustado inclusive, y guardando obviamente el luto de la familia, iniciando desde nuestra vestimenta, dialogar con todos. Pero el diálogo no implica necesariamente una alianza electoral. Nosotros haremos alianza con el pueblo, construyendo un proyecto de gobierno que priorice los problemas del pueblo, que nazca de haber escuchado al pueblo y no de imponer la visión de ciertos politiqueros que ya se unieron en el pasado para desestabilizar la democracia, que ya se unieron en el pasado para dar golpes de Estado, para llevarnos a feriados bancarios, y hoy quieren ser presidente inclusive quienes nos llevaron al feriado. Eso no lo vamos a permitir. Bueno, las encuestas dependen siempre de quién las paga, y esa no es una historia nueva para nosotros. No es posible que una encuesta del gobierno le ponga al presidente el 60% y la encuesta de la oposición le ponga el 20%. ¡Viva Fuerza C! Está priorizando la chequera que le paga. El banquero tiene plata para botar su plata en eso, que lo haga, porque finalmente las encuestadoras tienen que trabajar. Yo ya perdí elecciones 2 veces en encuestas y la gané en las urnas. El Ecuador no ha cambiado. Basta recorrer las carreteras del país, que si bien es cierto, en gran medida han mejorado, pero todavía vemos a nuestros indígenas, a nuestras niñas indígenas, caminando en las madrugadas, jalando la burra ajena, cargando la leña ajena. Eso no ha cambiado. Y por eso tenemos que luchar, para cambiar la pobreza y no solo ponerle cemento a la pobreza. Tenemos que achicar el aparato estatal, tenemos que achicar el Estado, pero con creatividad, no botando todo a la basura. Por ejemplo, yo escuché al banquero decir que había que tirar el Cenecit a la basura. Y eso es no entender cómo funciona el nuevo aparato estatal. Del Cenecit están becados más de 10.000 jóvenes en el extranjero. ¡Viva las listas 10! ¿Qué los vamos a lanzar a la basura sus sueños? Porque el banquero lo dice. El Cenecit debe formar parte del Ministerio de Educación para que no se cuadriplique la burocracia. Hay que achicar el aparato del Estado. No puede ser que el Ecuador tenga más ministerios que Brasil, cuando Brasil tiene muchos más millones de habitantes, pero siendo inteligente, poniendo topes en el techo de los salarios. Queremos ir a una ley solidaria, comencemos siendo solidarios en el Estado. No puede ser que un asambleísta, que no se le exige actualmente ni siquiera tener título, gane 20 veces más que un obrero. Eso no es justicia social. El binomio tiene que nacer de un representante o una representante del sector empresarial. Es muy posible que sea de la provincia de Manaví. Estamos en diálogos. ¿Qué opinas sobre la deuda externa? Bueno, lamentablemente este gobierno la ha triplicado
Una deuda de 13.000 millones que tenía el Ecuador actualmente está en 39.000 millones, la reconocida por el gobierno. La no reconocida pasa a los 45.000 millones porque el gobierno desconoce la deuda con el Seguro Social. Entonces, esa deuda tiene que ser renegociada, principalmente con los chinos, que es donde más deuda se ha adquirido. Pero nuevamente, escucho al banquero decir que hay deuda ilegítima y que no la va a pagar. Y yo les hago esta pregunta. ¿Qué pasara si los deudores pobres del Banco de Guayaquil dijeran que porque les cobran tasas del 18% no las van a pagar? ¿Qué haría el banquero? Entonces es fácil ofrecer en un baratillo de ofertas, pero cuando tú declaras deuda ilegítima, comprometes la situación del Ecuador ante el mundo y por eso nuestros créditos son caros. Entonces que no venga con demagogia a querer engañar al pueblo cuando él negoció los CDRs y explotó al pueblo en la época del feriado bancario. Nosotros sí tenemos memoria. Precisamente, si usted llegara a la presidencia tendría que hacer ajustes económicos. ¿Cuál sería la prioridad, la principal medida que tomaría para estabilizar la economía actual? Hay tres ajustes que son inmediatos en materia económica. La disminución del IVA del 14 al 10%. Eso es algo inmediato para reactivar el comercio a nivel nacional. Las economías nacen con el comercio, nacieron con el comercio y por eso es importante reactivarlo. El decrecimiento del IVA del 14 al 10%, la eliminación del 5% de la salida de divisas, acabar con el pago anticipado del impuesto a la renta y acabar con el 45% de las salvaguardias. Esas son medidas urgentes que buscan reactivar el volumen del movimiento del comercio a nivel nacional y obviamente apuntalar un proyecto realmente agrícola, porque nuestro pueblo es un pueblo agrícola y este país tiene exceso de tierra improductiva. Entonces ahí hay una forma de comenzar a renegociar la deuda con China. China tiene escasez de agua, tiene escasez de productos. Nosotros tenemos abundancia de tierra improductiva. Comencemos a pagar nuestra deuda con productos agrícolas y que los chinos nos den trabajo a nuestros campesinos, a los pequeños agricultores, y que nuestros agricultores no estén destinados a vivir pobres solo labrando tierra para que se consuman sus productos en las grandes ciudades. Mientras eso no cambia, Ecuador no ha cambiado. ¿Qué papel jugaría su esposa si usted es el nuevo presidente? Bueno, por fin el Ecuador volverá a tener primera dama. Tenemos alrededor de 15 años en el que el país no tiene primera dama y yo creo que es importante que el Ecuador vuelva a poner en primer lugar, después de Dios, a la familia. Y la familia tiene que nacer desde la familia presidencial. Una primera dama que pueda hablarle con amor al oído a su esposo y decirle: tranquilízate, que el poder se te subió a la cabeza, cálmate, vuelve a ser el hombre que conocí, el hombre del que me enamoré. Lamentablemente actualmente el presidente no tiene eso porque la señora esposa del presidente no ha querido ser la primera dama y parece que solo lo tiene Patiño hablándole al oído, por eso cada vez se genera más odio. ¿Cuánto le cuesta esta pre-campaña electoral y quién la financia? Mire, yo hice una maestría en Washington en gobernabilidad y gestión de gobierno. Y una de las materias que vimos fue cómo financiar las organizaciones políticas y las campañas políticas. Por eso he sido el único candidato que he propuesto que el Estado no le siga pagando la campaña a los políticos. ¿Cómo es posible que en plena época de crisis, cuando el Ecuador acaba de sufrir un terremoto, el Estado va a gastar 30 millones de dólares en pagarle la campaña a los políticos? 30 millones de dólares, estamos hablando alrededor de 10.000 viviendas más, 20.000 viviendas para los sectores pobres del país, y los gastamos de forma indiscriminada en pagarle campaña a los políticos. ¿Por qué? Ellos tienen que tener el talento de saber financiar sus campañas y el Estado y el pueblo no tiene por qué estarnos pagando las campañas. Así que esa será una de mis primeras propuestas: acabar con el financiamiento en el que el pueblo le pague la campaña a políticos que solo buscan ser políticos sin ninguna opción para salir con placa. ¿Cómo ha logrado financiar la suya? Ajá. Bueno, precisamente con lo que aprendí, porque para eso me preparé. Tienes que hacer un mecanismo en el que tus amigos tengan un aporte anual y puedas llegar en gran volumen a una mayor cantidad. Tampoco le voy a dar el secreto porque a mí me costó 2 años estudiar. Nosotros estamos proponiendo ir a una consulta popular que permita reformar la Constitución y garantizar la independencia de los poderes del Estado, establecida por Montesquieu, que consta en nuestra Constitución. Creo que el señor Assange le ha traído muchos problemas al Ecuador
Creo que no puedo tampoco ser irresponsable y sin haber leído una sola foja del asilo decirle que se lo voy a retirar. Lo que sí puedo garantizarle es que en caso de que existiese culpabilidad en los procesos y el asilo hubiese sido solo por politiquería, lo devolvería a la justicia internacional sin ningún problema.